a los bichos raros. ¿Te has sentido alguna vez un bicho raro en tu vida? La oveja negra de la familia, la rara del colegio, la que siente que no encaja en ningún sitio. Entonces quédate porque el podcast de hoy va para ti. Pero bueno, antes vamos a ver cómo está hoy la jefa. Hola, ¿está la jefa? Que se ponga. Jefa, sí, vale, te entiendo. Que sí, escúchame. Cállate un poquito. Hoy te voy a leer algo que cuando lo leí, pues sentí que estaba escrito para mí. Bueno, para mí, para ti, para nosotras, ¿vale? Venga, te lo voy a leer, ¿vale? Es de... Ahora te digo de quién es el libro. Venga, sí, jefa, ok. Esto es para los locos, para los inadaptados, los rebeldes, los alborotadores, para los que sienten que no encajan, para aquellos que ven las cosas de forma diferente. Ellos no siguen las reglas, no tienen respeto por el status quo, desafían lo establecido. Los puedes citar, puedes estar de acuerdo con ellos, puedes glorificarlos o vilipendiarlos, pero lo que seguro no puedes hacer es ignorarlos, porque son los que cambian las cosas. Ellos inventan, imaginan, curan, exploran, crean, inspiran. Ellos son los que impulsan a la humanidad. Mientras algunos los ven como los locos, nosotros reconocemos su genialidad. Quizás tienen que estar locos. ¿Cómo si no? Puedes enfrentarte a un lienzo vacío y ver una obra de arte. O sentarte en silencio y escuchar una canción que nunca ha sido escrita. O contemplar un planeta rojo y ver en él un nuevo hogar. Solo quienes están tan locos para pensar que pueden cambiar el mundo son aquellos que lo cambian. ¿A qué te ha encantado, jefa? Antonio Valenzuela, orgulloso de estar loco, de ser un bicho raro y de que tú también lo seas. Claro, te has quedado... Ahora si hubiera un aplauso lo pondríamos. Claro, Antonio Valenzuela, que viene... ¡Ay, ay, ay! ¡Aplauso! Vale, gracias. Venga, aplauso. ¡Wow! ¡Sí! Vivan los locos, los bichos raros, los rebeldes, los inadaptados. Bienvenida, bien hallado, querido fascinado. Bueno, hoy vamos a tener a Antonio Valenzuela, el autor de este texto. Esto está extraído de su último libro, Cómo estimular tu nervio vago. Vamos a hablar de neurociencia. Quédate, porque si te cuesta llevarte bien con tu jefa, el episodio de hoy está especialmente indicado para ti. Bueno, gracias, Antonio, por venir hasta aquí, a que te grabemos nuestro podcast, y porque Antonio Valenzuela, en primicia, jefa, sí, va a estar en la próxima edición de Fascinada. Va a estar con nosotras en el evento, ¿vale? Va a ser uno de los conferenciantes que nos va a ayudar a, bueno, pues a reconectar y a sanar la relación que tenemos con nosotras mismas. Y ahora, justo después de escuchar a Antonio Valenzuela, tenemos una tertulia hoy, jefa, bueno, de gente con energía que está súper arriba. Imagínate, jefa, que tienes un producto que quieres vender en un nuevo país. Quieres abrir un nuevo mercado. ¿En qué es lo primero que piensas? Que tienes que aprender a hablar ese idioma, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la cultura? ¿Conoces los tips de esa cultura? ¿Sabes qué color puedes usar en la marca en ese país o no? Bueno, pues de eso nos va a hablar una súper experta en este tema, Alina de Olivium, con una vida totalmente apasionante. Y reírte, sea un bicho raro o no. ¿Cuántas veces al día o en tu semana tienes momentos de risa, de conexión contigo, de conectar con otras personas que están tan conectadas con la vida como tú? Bueno, pues a muchas de las que hablamos nos cambió la vida el teatro de improvisación, y hoy tenemos la suerte de contar con un fascinado donde lo haya, que es el actor y cómico, profesor, bueno, y también escritor, José Gabriel Fuentes. Así es que, bueno, jefa, que ya está, que comenzamos a fascinar. Lo que diga la jefa, un rayo de la tormenta fascinadas. Bien, ¿y hoy de qué vamos a hablar? Estoy segura que esta entrevista, si te quedas a escucharla, puede que cambie tu vida. ¿Por qué este objetivo tan pretencioso? Bueno, pues yo te hablo de lo que yo he vivido, por si te sirve, te aporta o te resulta interesante. Peté de estrés hace unos años y me di cuenta que para mejorar mi estado, bueno, para mejorar mi vida, iba a hablar de mi estado mental, pero en general, para mejorar mi vida, tenía que ir mucho más allá de hacer terapia cognitivo-conductual, cambiar mis pensamientos, mejorar mi alimentación y hacer deporte, sino que tenía que cambiar de estilo de manera trascendental. Y ahí fue como di con la neurociencia.
y con todo lo que ello conlleva, con la neurociencia, la psiconeuroinmunología. Aprendí a hablar, gracias a mi nutricionista, descubrí quién era una persona con la que alguien con quien me tenía que llevar muy bien, que es la microbiota, que no es idiota, sino que tienes que tratarla y cuidarla mucho para estar bien. Y luego haciendo un viajazo y darme cuenta que bueno, pues que tenía que una manera de mejorar mi gestión del estrés y de mi estado de ánimo y el mood mental era a través del cuerpo, y no solamente a través de la meditación, también muy necesaria y demás, sino que el cuerpo era una llave maravillosa y todo lo que tiene que ver con la gestión directa del sistema nervioso para influir de manera positiva y hacer la vida un poquito más fácil, en definitiva. Por eso te digo que si quieres, quédate, que yo te invito a que te quedes, porque hoy la entrevista que tenemos en Lo que diga la jefa es de esas que cambian vidas. ¿Y quién está con nosotros hoy? Antonio Valenzuela. Hola, Antonio. Muy buena, Ana, ¿qué tal? Pues que me ha salido muy largo el speech. No, ¿Tú crees que la gente seguirá escuchando? Yo creo que sí, que están aquí con nosotros. ¿No lo sientes? ¿No lo sientes que están ahí al otro lado? Tienes razón, es verdad, sí, que la energía se nota. Ahora es que también estoy un poco nerviosa. Bueno, ¿y quién es Antonio Valenzuela? Que seguro que te suena. Y si no te suena, pues está genial que lo descubras en esta entrevista. Antonio es de estas personas súper humildes, que tiene millones de títulos y que la media hora que vamos a tener para hablar con él, a los 40 minutos, son muy cortos para todo lo que nos podría contar, porque es un pozo de sabiduría. Y además es de esas personas, él habla ahora de energía, y es de esas personas que te transmite coherencia y verdad. Antonio, bueno, es fisioterapeuta, y ahora nos contará, si quiere, cómo hizo el viaje de ser experto en Antonio, espera, lo voy a leer. En PNI, lo dejamos en psiconeuroinmunología. Exacto, psiconeuroinmunología. Y bueno, y haber escrito un montón de libros, aparte de toda su vasta formación académica y toda la investigación, divulgador, y una de las personas que para mí, un referente, por supuesto, del mundo de la neurociencia y la psiconeuroinmunología de habla hispana, porque aterriza muy bien los conocimientos que necesitamos para aplicar en nuestro día a día. Y bueno, y antes en el speech hablábamos de por qué estamos locos, por qué no estamos locos. Antonio Valenzuela termina su, de momento, último libro, Estimula tu nervio vago. ¿Y quién es el nervio vago? Pues te interesa quedarte para descubrirlo aquí. Orgulloso de estar loco, de ser un bicho raro y de que tú también lo seas. Antonio, pues ¿cuándo decidiste volverte un loco, o por qué estamos locos? Buena pregunta, ¿no? Bueno, podríamos decir, ¿no? Podríamos empezar con esa frase que quizás esté ya un poco trillada, pero creo que es muy relevante, ¿no? De Jiddu Krishnamurti, que decía que no es signo de buena salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma, ¿no? Entonces, wow. Yo creo que en la época en la que vivimos, ¿no? Ser o sentirte un bicho raro, sentirte que no encajas con la masa, ¿no? Que eso que se cuenta, se escucha mayoritariamente no va contigo, creo que es algo de lo que casi nos tendríamos que sentir orgullosos, ¿no? Y yo, que desde muy pequeñito me he sentido un outlier, ¿no? Esa persona que no encajaba en ningún sitio, ahora me siento orgulloso, y también me he dado cuenta, ¿no? Que hay muchas personas como yo, ¿no? Ahí siempre me acuerdo, de hecho en el libro del vago hablo de esa anécdota que yo cuando la escuché por primera vez me voló la cabeza, ¿no? De la ballena, no sé si la has escuchado, Wiley 52. Sí, es que soy unos rastra los nombres, pero seguro que cuando la cuentes pues me suena. Es muy bonita, ¿no? Porque unos investigadores biólogos marinos, descubrieron a una ballena azul que era muy especial porque esos famosos cantos, ¿no? de las ballenas, su eco resonaba en una frecuencia que las otras ballenas no podían captar, ¿no? Entonces era una ballena muy solitaria que no paraba de vagar por los océanos cantando, y siempre estaba sola, simplemente porque las otras no la escuchaban. Y claro, pues ya tú sabes, ¿no? Por los científicos, en las revistas, tal, la ballena más triste, más solitaria. Pero algo muy bonito es que este grupo de investigadores que la siguieron se dieron cuenta que con los años no estaba sola. Había encontrado su tribu, había encontrado su grupo, que era más pequeñito obviamente, pero que era un grupo pues muy especial, ¿no? Entonces esa ballena nunca dejó de cantar, nunca dejó de expresarse tal y como era, y al final encontró a esas personas que la acogían, ¿no? Entonces yo creo
que como bien decíamos antes off the record, ¿no? Que lo decías tú, que tu proyecto era generar esos islotes, ¿no? de paz, ¿no? Ese pedacito de cielo en la tierra, en esta tierra, ¿no? Que está tan convulsionada con tantas cosas, pues al final ser un bicho raro, pero encontrar a otros bichos raros, oye, pues tiene algo muy, muy bueno. Bueno, ahora yo voy a volver a meterme en mi papel de entrevistadora, pero es que estoy súper emocionada, porque es que qué metáfora tan maravillosa, ¿no? Para sentirte totalmente identificada a las personas que nos estén escuchando, ¿no? Y que quieras saber sobre estos temas, y que cuando hablas de, bueno, pues que estás trabajando tu nervio vago, ¿no? Pues la gente que te mira con cara rara, o la gente de tu tribu que te dice, ¿y eso? ¿Eso qué es? ¿Eso cómo te puede ayudar, no? Así que qué bien, Antonio, porque Fascinadas va de eso, va de, oye, conectar con, bueno, pues con personas, y sobre todo con un estilo de vida que sea muy de tribu y que al final nos permita vivir mejor. Y hablando de este tema, Antonio, ¿cómo empezaste? ¿Cómo te adentraste tú? O sea, ¿cómo pasa un fisio, con toda la ciencia que ya sabe y que le acompaña, cuál ha sido tu viaje personal para ser un auténtico, ya sé que no te gusta, Antonio, pero para mí eres una persona muy sabia, y aparte de eso, ser un auténtico estudioso, investigador de neurociencia, de mitocondria, del nervio vago? ¿Cuál ha sido tu viaje? ¿Cómo llegaste ahí? Empezaste, porque tú eres una ballena azul. Tú empezaste en solitario y vas creando tribu por donde vas. Eso nos daría casi para el podcast entero, pero mira, te podría decir que yo empecé un poco desde muy pequeñito. Sí, una historia que he contado alguna vez, ¿no? Y es que a mí me encantaba de pequeño aquella serie de dibujos, ¿no? Que la vida es así, ¿no? Yo veía el funcionamiento del cuerpo, además mis padres me lo grababan y yo lo veía en bucle una y otra vez, capítulo a capítulo, y a mí me encantaba hablar con las personas que venían a mí. Yo siempre soy un niño que tenía mucho más fácil de relacionarme con los adultos que con los niños de mi edad, de siempre. Entonces yo llegaban los adultos y empezaba a contarles, oye, pues una neurona funciona así, le comunica a otra y llega tal. Era muy curioso porque, claro, mi madre, pues con los recursos que tenía en aquellos momentos, ¿no? Pues siempre decía, ¿no? Lo típico de niño, cállate, que estás molestando a los demás, ¿no? Entonces ese Antonio tan expresivo, que le gustaba tanto comunicar, pues se fue callando y se convirtió en una persona muy introvertida, ¿no? Y es muy curioso porque yo empecé a estudiar fisioterapia porque yo tengo un hermano que tiene 4 años menos que yo, 5 años menos que yo. Entonces, cuando mi hermano nació, yo tenía 5 años y nació con un problema en la cadera que tenía que ir a fisioterapia, ¿no? Entonces lo llevábamos a fisioterapia y mi madre me llevaba a mí. Entonces yo, de ver cómo trataban a mi hermano, pues yo decía, no, ay, yo quiero hacer lo que le están haciendo. Mi hermano se llama Javi, al Javi, tal como le están curando la cadera. Y creo, ¿no? Eso ya no es típico, ¿no? Esto que hacemos de psicoanalizar nuestro tal, que quizás aquel comentario que yo di vanamente, ¿no? Pues que mi madre ya fue, pues tienes que ser fisio, de hecho mis padres querían que yo fuese médico. Y yo pues como que asumí ese rol, ¿no? Y a mí la fisioterapia me ha encantado, me sigue encantando, sigo trabajando, después hice osteopatía, etcétera. Pero que verdaderamente a mí lo que me gustaba era eso, era hablar sobre la vida es así, ¿no? Y por eso hacia donde he ido poco a poco, yo fui viendo, ¿no? Que los problemas que tenían mis pacientes en consulta, en camilla, pues que se solucionaban algunos, que otros no. Que iban más allá de la fisioterapia, que muchos ¿no? necesitaban de ejercicio, pero que después solo el ejercicio y la fisioterapia no, que necesitaban comer mejor, que necesitaban dormir más y que al final que necesitaban relacionarse mejor con ellos mismos y también con los demás. Y eso fue lo que me llevó, pues, ir estudiando esto por aquí, esto por allí, hacer el máster de psiconeuroinmunología. Y claro, como te digo que me gusta tanto hablar, pues al final he terminado dedicándome una parte de mi actividad a la divulgación. Claro. Y Antonio, yo te preguntaba por un viaje, y claro, como aquí estamos en un espacio seguro, te preguntaba por tu viaje, porque yo veía en alguna entrevista tuya, del tiempo que hace que te sigo y tal, sobre, bueno, pues que tú mismo has vivido, aparte de detectar, ¿no?, esos problemas recurrentes en consulta que requerían, más allá de lo que era el tratamiento de fisioterapia y lo que tú acabas de decir, tu propio viaje, es decir, porque tú también has vivido enfermedades autoinmunes y has tenido que hacer. ¿Cómo fue el viaje de Antonio? Pues mira, eso
es un poco bastante cómico, ¿no? Porque al final la vida, ¿no? Tiene esa circularidad de la vida, ¿no? Que al final todo termina donde empieza y todo se genera en bucles infinitos. Pues hace poquito, hace 2 semanas, la vida me dio una oportunidad tremenda, ¿no? De poner un poco las cosas en su sitio, ¿no? Porque y ahora entenderás el por qué, ¿no? Yo desde muy pequeñito pues he sido una persona que fue acumulando problemas de salud, ¿no? Es decir, yo tenía un sobrepeso, pupa, Antonio, era un pupa. Ahí está, sí, estaba gordito, después tenía problemas de digestión, era una persona que cuando llegaba yo siempre me acuerdo que sabía quién iba ganando los festivales de Eurovisión, porque es que era raro, y no sé por qué, pero que la noche del Festival de Eurovisión lo pasaba siempre en urgencia, con el Ventolin, con el Urbasón puesto, porque me ahogaba de alergias, pero brutales. Después muchos problemas cutáneos, ¿no? Y la medicina convencional, ¿no? La medicina más basada en el síntoma, ¿no? Y en la cual, como yo siempre digo, la medicina de los antis, ¿no? Si tienes total, va al médico con todo el amor y respeto a los médicos que nos cuidan, y no comas de esto, no comas de lo otro, bueno, lo que pasa, ¿no? Entonces yo me acuerdo que uno de los momentos más luxantes de mi vida en ese aspecto, de esos momentos eureka, fue una vez que mis padres, mi madre ha trabajado siempre en el campo, mi padre igual, y una familia, es decir, no nos ha faltado nada, pero tampoco nos sobraba, ¿no? Entonces yo me acuerdo que mi madre me veía con tantos problemas de caspa y tal, me decía, mira Antonio, no te preocupes, que te vamos a llevar al mejor dermatólogo de Granada para que te veas, ¿no? Y yo fui a ese dermatólogo y cuando llegamos allí le dije al señor, mire usted, a mí me han visto ya, la Seguridad Social, 200 dermatólogos y todos me han mandado corticoides y un champú, ¿no? Corticoides y un champú, cada uno una marca, tal. Digo, pero a mí eso nunca me ha funcionado. Entonces, mi madre me ha traído aquí, a mí me gustaría saber si hay algo diferente a el corticoide y el champú, ¿no? Fue muy, muy gracioso. ¿Qué edad muy tenía, curioso. Antonio? Pues yo ahí tendría, no sé, 15 años a lo mejor. Y así. Ya le pusiste en una tesitura, sí. ¿Y qué te dijo? Sí, pues fue muy, muy curioso porque tú sabes con qué salí de aquella receta, de aquel consultorio, de aquella clínica tan prestigiosa. Con un corticoide y un champú. Entonces, a mí aquello fue ese evento que me dijo, joder, es que yo todavía no había empezado a estudiar, no tenía todavía formación en salud, tal, y decía, hay algo que me falla, ¿no? Y es muy curioso, digo que al final el círculo se cierra, porque yo la semana pasada, desde cuando estamos grabando hoy, estuve en un congreso nacional de dermatología en Madrid, dando una conferencia, ¿no? Y claro, en esa conferencia... ¿Estaba ese dermatólogo? No estaba ese dermatólogo, pero claro, estuve en el terreno en el cual yo empecé a, digamos, interesarme en una visión más integrativa de la salud. Y era muy curioso porque, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la salud, eso de, digamos, paquetizar, ¿no? Y hiperespecializarnos en un campo de la salud. Como yo iba allí a dar una charla de algo que debía ser muy obvio, ¿no? Que el sol es salud, siempre que nos relacionemos de una forma correcta con él, es decir, exacto. No te tienes que quemar, pero el sol es salud y lo necesitamos, nuestra biología demanda del sol. Y yo me vi allí hablando de las bondades del sol. En un congreso de dermatología. Esa ballena azul, Antonio, claro, pero... Y fue muy curioso, pero mira lo que te voy a decir, porque en el congreso obviamente hubo su... no hate, ¿no? Pero hubo disparidad de criterios, ¿no? Pero fue súper protocolario, sí. Porque la siguiente persona que exponían allí era un dermatólogo, que ahora no me acuerdo de su nombre, pero muy relevante, además tiene consulta en San Sebastián y una de las personas más relevantes en el campo de dermatología. Cuando salió a hablar yo dije, verá, a lo mejor me cae algo. Y dijo, Antonio, estoy totalmente de acuerdo contigo. La dermatología está virando mucho hacia la estética y se está olvidando del campo de la salud, ¿no? Entonces, ver a ese dermatólogo allí hablar de la exposición al sol, de que la salud de tu piel tenía que ver mucho con lo que comías, es decir, que tu microbiota tenía una relación directa con la piel, fue como decir, mira, estamos avanzando y se están haciendo cosas interesantes al respecto. Bueno, me resulta súper emocionante que en un congreso de dermatología pues te atrevieras a hacer ese discurso cuando el sol
está tan estigmatizado, ¿no? Y tan, bueno, pues que se ve como algo más negativo en esos foros. En fin, en esos foros. Pero bueno, no sé si queremos cruzar ese charco, que igual sí. Pero qué curioso, Antonio, que tú ya con 15 o 16 años, porque esa reflexión que tú hiciste la hice yo con 35, de tiene que haber algo más allá. Y por eso creo, ¿no?, que al final conectamos. Porque claro, como las personas que nos estén escuchando o que vean este podcast, es como si las respuestas tradicionales en el campo de la salud o de la psicología se quedan hasta aquí, que hay algo más allá que pueda ayudarme a hacer mi vida mejor. Y aquí recojo una frase de tu libro Estimula tu nervio vago. De verdad que en este podcast, aunque tengamos patrocinadores y demás, solamente vamos a hablar de cosas que nos sirvan y que nos ayuden, que sean buenas para nosotros. Y tienes en la página 19 una frase de Hipócrates que creo que va muy al hilo de lo que acabas de decir, que es: antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que le enfermaron. Y claro, yo te hago esa pregunta, Antonio. ¿Tú a qué cosas tuviste que, hablando de tu viaje, que empezaste con esa edad, a qué cosas tuviste que renunciar para dejar de estar tan enfermo? Pues mira, también eso es lo estabas diciendo y yo estaba pensando, ¿no? Que claro, que cuando dices eso, ¿no?, puedes pensar las personas que nos están escuchando, joder, pues Antonio ya con 15 años cambió su vida y empezó a transformarse y empezó a tal. Para nada, te quiero decir, yo llegué a ese razonamiento y a ese conocimiento, a esa certeza, pero no la puse en acción hasta muchos años después. De hecho, mi proceso de mejora de mi salud, ¿no?, de cuidarme, ha sido un proceso muy paulatino, muy poco a poco, es decir, añadiendo pequeños cambios día a día, y aún a día de hoy yo me siento el eterno aprendiz y el eterno buscador de mejorar mi salud, ¿no? Entonces, que las personas no se agobien, que no piensen que tiene que haber un momento eureka en tu vida en el que de hoy para mañana lo cambia absolutamente todo, porque eso no es así. Que no, que la vida es un proceso, está claro. Entonces, pues tu proceso, Antonio, ¿cómo empezó? ¿Cómo pasaste del niño o del joven con esos problemas de piel, con problemas intestinales, con todo el cuadro que tú has descrito? ¿Cómo empezaste a lo largo de tu vida? ¿Cómo ha sido ese proceso, Antonio? Porque seguro que tu caso puede inspirar y puede ayudar a mucha gente que nos esté escuchando, porque tú eres ejemplo. O sea, en fin, cuéntanos. Bueno, también podría decir que no hay, ¿no? Y muchas veces hay muchas personas que piensan, ¿no?, que hay como una receta milagrosa o que conocemos esa pastilla o ese suplemento que lo cambió todo y que no lo quieres decir, ¿no? Y verdaderamente no es así. Te quiero decir, en mi caso, pues fue empezar a analizar, ¿no?, lo que yo comía y lo que entendíamos, ¿no?, por esa cultura que viene heredada de nuestros padres, etcétera, que hemos hecho lo mejor que hemos sabido, ¿no? Pues que por la mañana, pues que se desayunaba el vaso de leche con galleta, magdalena, con la magdalena y el colacao, el Nesquik, ¿no?, que eso estaba estupendo, que después a mediodía se comían sus macarrones con tomate y se tomaba Coca-Cola, la comida en la cena y tal, y que a media mañana, a media tarde te comías tu bocata, ¿no? Eso para la gente que esté cortocircuitando porque sea más joven, esto era así, hace 20 años, 30, bueno, y lo seguirá siendo, ¿no? Quiero decir, bueno, ahora quizás es todavía peor, ¿no? Porque ahora yo veo a muchos chavales jóvenes, ¿no?, que han cambiado pues ese bocadillo de media tarde y los ves pues con el snack, ¿no?, con la barrita de tal o con la bebida esta energética que va, de energética no tiene nada, ¿no?, que va cargada de azúcar y de cafeína por un tubo, ¿no? Entonces, lo primero que fue mejorar, cambiar mi salud en cuanto a la alimentación, ¿no? Esa famosa, ¿no?, y tan trillada frase de tu relación con la comida, ¿no? Pero es cierto, es decir, yo comía de una forma que no era saludable, ¿no? Es decir, pues, y ya siento, ¿no?, que no sea algo Antonio Valenzuela alguna vez en su vida ha comido de forma no saludable. Vamos, te quiero decir. Wow. A ver, también podríamos entrar en qué es comer de una forma saludable. Eso te humaniza, Antonio, eso te humaniza. Te voy a decir, pero qué es comer de una forma saludable también tendríamos que verlo, porque a mí me acuerdo perfectamente, mira, hace un tiempo estaba con un gran amigo mío, se llama Víctor Tellez, es uno de los entrenadores personales más importantes de España, un referente en ejercicio. De hecho, él tiene su podcast que se llama La Hoguera y me hacía mucha gracia. Pero cuando estábamos en Madrid, le dije, te voy a llevar a mi heladería favorita, se llama Cora. Y dice, Antonio Valenzuela, ¿come helados? Digo, claro que me como helado. Te quiero decir, no me como un helado todos los días, pero
pero tampoco juzgaría que una persona se lo comiera, es decir, no es que no estoy diciendo que una cosa sea mejor o peor, pero claro que como helado, si me llevas a un sitio en el que hay una croissantería súper tal y el croissant que hace merece la pena, me lo voy a comer, pero eso digamos que es a lo mejor un 80, un 20% un 10, un 20% de mi alimentación, el 80% pues es más saludable. Pero después otra cosa que cambió mucho y que a mí me costó un montón interiorizar, ha sido, digamos, de las cosas que más trabajo me ha costado, ha sido el ejercicio físico. Siempre he sido una persona hipermental, súper mental, es decir, yo era de los que prefería leer, estudiar, escuchar, te quiero decir, ir mucho a la mente, muy a la mente y muy poco al cuerpo. Pero es cierto que aún comiendo bien, aún cuidando mi sueño, aún haciendo ejercicio, estaba bien, pero no estaba genial, ¿no? Se puede decir, estaba aceptable. Bien, pero no genial, Está, aceptable, entonces, vale. Y ahí fue donde yo empecé a implementar otros cambios, ¿no? Que si ahora me tuvieses que decir, poner en la balanza que es una cosa más importante que otra, pues tendría serias dudas en cuanto a decirte qué es más importante, ¿no? ¿Y qué cambios fueron? Pues mira, quizás uno de los primeros y súper importante fue aquello que decía el famoso oráculo de Delfos, ¿no? Eso de conócete a ti mismo, ¿no? Eso es algo que a mí me ha marcado mucho, el comprenderme y el entenderme y el saber que esa es mi pulsión natural y que no está mal. Es decir, soy una persona, te lo voy a poner en contexto, ¿no? Soy una persona tremendamente introvertida, a mí me encanta la soledad, ¿no? Entonces, yo antes me sentía mal si yo iba, por ejemplo, a un congreso o iba a un sitio y había mucha gente y yo necesitaba irme a tomarme el café solo. Y te decía, joder, si para regularte, para estar bien. Si estos son amigos míos o si son tal, ¿por qué me quiero ir o por qué prefiero estar solo, ¿no? Y me juzgaba y esa jefa, ¿no? Lo que la jefa diga, empezaba a decir, pues Antonio, pues eso está fatal, pues tú tienes que esforzarte o hay que ver o tal, ¿no? Ahora pues me entiendo y sé que Antonio se recarga en la soledad y que yo pues necesito, si estoy con un contacto muy íntimo con personas, estoy muy bien, pero sé que después mi cuerpo a mí me va a pedir soledad y que si no me doy ese momento de soledad, después mi salud se va a resentir y mucho del cansancio que me venga después, del bajón, etcétera, va a venir de ahí, ¿no? Al igual que a lo mejor hay personas que son tremendamente extrovertidas, que su pulsión les pide sociabilizar y que a lo mejor son personas que, imagínate, están teletrabajando y que después pues trabajan en su casa, que tienen que estar con su familia, que tal, y pasan el día en un círculo social tremendamente pequeño, cuando lo que la vida les pide es, oye, apúntate a clases de baile y sociabiliza con las personas allí, que así es como te vas a recargar. Eso para mí fue algo súper importante y fue algo que para mí me cambió mucho la relación conmigo mismo y con los demás, ¿no? Y también algo que me ayudó mucho, conocerte a ti mismo. Vale, no solo decir esto, sí. Y expresar aquello que pienso o que siento desde la asertividad, decir, pues, oye, si yo estoy contigo aquí hoy y estoy con todos vosotros, no nos hemos tomado el café súper a gusto y tal, pero si después, cuando yo termine, noto que mi cabeza no empieza a haber ruido mental, decir, oye, estoy súper a gusto con vosotros, pero es que voy a darme un paseo solo por la playa. En 10 minutos, si cuadráis o apetece, yo me uno, pero ahora necesito estar solo. Y lo más sorprendente es que, Ana, no pasa nada. Te quiere decir, la gente te dice, vale, genial, Antonio, súper bien, no te preocupes. Te quiere decir, no ocurre nada raro, ni la gente te mira, te extraña, ni nada. Es decir, expresar aquello que en ese momento sientes desde la asertividad, desde la educación, desde todo lo que todos sabemos hacer. Oye, que no se cae el mundo. Claro, es que te estaba escuchando, Antonio, y me emocionaba, ¿no? Aparte por las situaciones en las que me puedo sentir identificada o con personas de mi entorno. Claro, yo lo que creo es que has dado, como siempre, en dos claves increíbles, ¿no? Y me encanta estar hablando de esto contigo, de conocerte a ti mismo, a ti misma, que a priori parece algo, creo que algo sencillo, pero no fácil. Creo que algo muy sencillo, pero no fácil. Y luego la otra cuestión es
después de ese autoconocimiento, ser capaces de discernir, oye, ¿cuándo necesito darme esto? Aunque socialmente me pueda suponer algún tipo de incomodidad, que es lo que tú acabas de decir. Y claro, creo que hoy en día, ¿no? Aunque, bueno, yo me entreno para ser positiva y creo que estamos cambiando, creo que a veces lo que nos cuesta es, saber reconocer eso es un paso, pero que luego nos cuesta mucho por ese concierto social decir lo que tú acabas de decir. Creo que es algo que a mucha gente que nos escuche, o a mí misma, yo es algo que estoy empezando a hacer ahora, pero que te cuesta sostener, porque es como lo que decías al principio de la metáfora de la ballena azul. Van a pensar que soy un bicho raro, ¿cómo voy a hacer ahora esto? ¿Qué van a pensar de mí? Y nuestra jefa empieza con toda esa verborrea y al final tú te quedas y ¿qué pasa? Pues que luego llegas a casa con una pila totalmente descargada y entonces es cuando la lías parda, o con tu pareja, o con tu hijo, o tú misma o tú mismo con, pues vaya día de mierda. Y no, a lo mejor es que no hemos sabido, porque tampoco nos han enseñado, ¿no?, regularnos a nosotros mismos. Totalmente. No puedo estar más de acuerdo contigo. Y Antonio, entonces, entrando en harina, vale, cambios que tú empezaste a experimentar, y me encanta que lo expliques desde este sitio, porque cuando has dicho antes, yo soy de las de los cómo, Antonio. A mí me obsesionan personalmente los cómo. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo llego aquí? Si estoy en A y quiero llegar a B. Y claro, gracias a escuchar y a leer a gente como a ti, me ha ayudado mucho personalmente entender que la vida es un proceso y que bueno, que quizá el viaje más interesante, y de eso va fascinada y este podcast, es llevarte bien contigo mismo o contigo misma. Ahora mismo tú acabas de decir que lo que te empezó a cambiar la vida fue el autoconocimiento, ¿no? Y ser capaz de hacer ese viaje costándote expresar tus emociones, lo que necesitabas, hacer ese viaje de permitirte ser consciente de lo que necesitas y dártelo. ¿Y qué más cosas? Mira, muchas más cosas, porque al final, como decimos, es un proceso. Hay dos cosas, una de ellas, ¿no?, viene de esa famosa, ¿no?, bueno, de esa expresión de expresar, ¿no? Es decir, todos, si nos paramos a pensar en qué significa expresar, ¿no?, viene del latín expressus, que es soltar presión, ¿no? Es decir, yo siempre he sido una persona, como ya lo he dicho, creo que por tercera o cuarta vez, muy tímido, ¿no? Entonces la expresión corporal o la expresión siempre me ha costado mucho, ¿no? Algo, claro, yo lo he tenido ahora relativamente fácil, ¿no?, porque a mí me encanta escribir y utilizo la escritura como mi método por excelencia de expresión, ¿no? Es decir, yo escribo para... Como terapia, ¿no, Sí, Antonio? para Escribir, soltar, terapia. ahí está. Yo siempre digo que a mí escribir en un papel, lo que escribo en un papel ordena lo que hay en mi cabeza. Entonces es algo que desde hace bastante tiempo yo siempre llevo una libreta conmigo y siempre voy apuntando cosas. Siempre, si se me ocurre una idea, la apunto, pero también por la noche siempre suelo dedicar 4 o 5 minutos a volcar en el papel aquello que está pasando por mi cabeza, o que me preocupa, o que me ilusiona, o que tal. Es algo que me ha ayudado mucho, pero también en este tiempo me he dado cuenta, ¿no?, que había facetas que tendemos a verlas como muy naif o como muy tal, pero que son tremendamente sanadoras, ¿no? Por ejemplo, el arte, la pintura. Es decir, yo le pregunto a las personas que nos están viendo ahora cuánto hace que no cogen un papel, un lápiz, unos colores, ¿no?, y dibujan. ¿Cuánto hace que no coloreamos, que no plasmamos en un dibujo aquello que sentimos? Cuando, si tú te das cuenta y miras las cuevas de Altamira, ahí en las cuevas de Altamira se dibujaron animales que ya no existen. Es decir, hay bisontes, y bisontes ya no hay en España. Es decir, datan de más de 30.000 años. Es decir, desde que el hombre, desde que la persona es persona, desde que la mujer es mujer, desde que el hombre es hombre, la expresión viene con nosotros. Entonces, la expresión artística, el dibujar, por ejemplo, es algo tremendamente sanador, que vuelca todo lo que tú tienes en tu cabeza en ese papel. Y al igual que eso, la expresión corporal. Yo soy una persona, y sigo siéndolo, ¿no?, otra vez más lo voy a decir, ¿no?, súper tímida, me cuesta la expresión de mi cuerpo, ¿no? Entonces yo me hacía gracia porque hace poco estuve en un taller, ¿no?, con una persona muy guay, se llama Josep María Faricla, ¿no?, este hombre
es antropólogo, ha estado con chamanes y con los indígenas shuares en Ecuador mucho tiempo y tiene un centro entre Girona y Barcelona que se llama Can Vives, Can Benet, y estaba allí en un retiro, ¿no? Y había una historia que era el baile extáctico, ¿no? Cómo expresar... Baile estático. Sí, extáctico, que es como... extáctico. Sí, que es expresar, es un baile libre, ¿no? Es decir, vale. Poner música y dejar que tu cuerpo, pues que fluya con... Yo me veía allí, yo una persona que no bailé ni en mi boda, o sea, imagínate, me veía allí bailando y decía, ¿qué carajo? ¿Cómo has llegado tú hasta aquí, no? Es decir... ¿Y cómo te sentó hacer eso? ¿Cómo te sentiste? Ahí está. No era la primera vez que ya lo hacía, te quiero decir, fue como esa, ¿no? Ese metapensamiento de verme a mí y decir cómo ha llegado, pero muy bien. Es decir, yo en el libro, en el Vago, hablo del doctor Gordon, ¿no? Yo me formé con él en Estados Unidos. ¿Y cómo te sentiste? Perdona, Antonio, sí. Perdona que te interrumpa. ¿Cómo te sentiste alguien con tu perfil bailando? Libre, te quiero decir, al final el baile... Cuando venciste esa resistencia, al final lo que vino fue... Sí. Eso es sensación de libertad y conexión. Al final, no hablamos mucho de conexión cuerpo-mente, ¿no? Pero al final la conexión del cuerpo con la mente se llega mediante la expresión. Es decir, cuando nosotros bailamos, cuando nosotros pintamos, cuando nosotros escribimos, nuestro cerebro empieza a vibrar. Cuando hablo vibrar, hablo de neuronas comunicándose unas con otras, no impulsos que se sincronizan con nuestro cuerpo. Entonces, te decía lo del doctor Gordon, porque este hombre trata a personas traumatizadas, tremendamente traumatizadas por colapsos de guerras, catástrofes, etcétera, mediante algo tan sencillo como y tan complejo como tú decías antes, ponerlas a todas en círculo, que respiren juntas y que bailen juntas. Y es algo que después, una vez que han respirado, que han bailado, que se vuelvan otra vez a sentar juntos y que compartan sus experiencias, sus sensaciones en torno a lo que han estado haciendo. Y desde ahí es la palanca que ellos utilizan para sanar algo tan complejo como el trauma. Entonces, lo que yo sí me gustaría decir, ¿no? A las personas que están escuchándonos ahora, que reconecten con ese ser creador, es decir, nosotros por nuestra esencia somos creadores y la vida lo que nos está llevando es a que seamos consumidores, es decir, que veamos series, que escuchemos qué tal, qué cual, ¿no? Todos tenemos una voz, ¿no? Oye, pues vamos a expresarnos, porque cuando te expresas, todo fluye. Cuerpo y, como hemos dicho, cuerpo y mente se conectan. Bueno, lo que acabas de decir ahora de conectar con el yo creador y ser menos consumidores, eso es porque... Volviendo a la metáfora que haces al inicio de tu libro de estimular tu nervio vago sobre los locos, claro, es que hoy en día es de estar locos en esta sociedad, ¿no? Yo que sé, dopaminérgica, no ver 7 capítulos de la serie que estás viendo de Netflix seguidos y al final, porque ¿qué pasa cuando hacemos eso? Que el placer es inmediato, pero luego yo creo que la penitencia que llevamos por estar tan sedentarios, por no ejercitar. Voy a acotar, de lo que decías de los creadores y el sexo, ¿dónde quedaría el sexo aquí, en esta conexión mente-cerebro? Pues como podemos decir, bueno, eso me lo han preguntado muchas veces en el tema del sí, pensaba que estaba siendo original, Antonio, ¿qué dices? Sí, pues sí, te sorprendería, ¿no? Porque con el tema del vago, ¿no? Porque claro, al final el nervio vago comanda la respuesta de relajación de nuestro cuerpo, es el que nos lleva, digamos, a un entorno seguro, ¿no? Entonces, al final vemos que muchos problemas que tenemos de infertilidad, y ya no solo de infertilidad, sino pues de impotencia o de dificultad para mantener relaciones sexuales, vienen porque nuestro cuerpo está en huida, en lucha constante. Entonces, claro, en el simpático, ¿no? A tope. Ahí está la concepción, es decir, muchas mujeres, digo, hombres también, sí. Te quiero decir, pero las mujeres en este caso, más importancia, que les cuesta concebir. Claro que les cuesta concebir, joder, si estás en un entorno que para tu cerebro está en mitad de una guerra, como algo así va a dar una vida, ¿no? Entonces, cuando hablamos del sexo, pues pasa un poco igual, ¿no? Es decir, es para qué y desde dónde, ¿no? Es decir, tú puedes utilizar las relaciones sexuales, es decir, para conectar con otra persona o contigo mismo, o para evadirte en ese chute dopaminérgico, para evadirte lo utilizas casi como
cojo, que no Sí. está mal, te quiero decir, cada uno puede hacer lo que No es que quiera. esté mal siempre y cuando no lo recete la adicción o no te lleve a Ahí hacer está. cosas que luego te arrepientas por tener ese Ahí- chute de energía. Ahí ¿no? está, pero ya no solo eso, sino porque... Como si pasa ya- con la ahí está. comida o con otra, o ver 10 capítulos de una serie seguidos. Ahí está, te quiero decir, pero ¿cuántas personas, y esto te quiero decir un tema que es un poco, ¿no? Tal, pero que hagan reflexión, que cuántas personas no se han sorprendido a sí mismas pensando en otras cosas mientras que están manteniendo relaciones, es decir, que estaban en el antes o en el después o en el... La lista de la compra, el informe que me ha quedado Ahí por está, enviar, ¿no? la mochila que tengo que preparar mañana, claro, y al Ahí final... está. o sea, Entonces, para mí, algo también que ha sido una de las... No me gusta esa palabra, pero los hacks, ¿no? Esos hacks es la conciencia de aquello que haces, ¿no? Es decir... Momento para mí, presente a sí, tope. ahí está. Y sé que suena súper manido y súper trillado, ¿no? Pero es algo tan liviano, ¿no? Yo siempre, y también cuando utiliza ese término, sé también que suena muy... Pero tú muy dale, magufismo, dale, ¿no? Antonio, el tema dale. de la cuántica, ¿no? Cuando tú hablas de la cuántica, ¿no? Física cuántica, Sí, por siempre favor, qué maravilla. siempre se habla, ¿no? Que la observación de un fenómeno lo modifica, ¿no? Entonces, algo que también se habla cuando... Y yo hace un tiempo estuve en un congreso también en el cual pues se hablaban de plantas de poder, ¿no? No era solo ayahuasca ni psilocibina, también hablaban del café, del cacao, del té. Y se decía, ¿no? Que algo que, por ejemplo, tú miras, ¿no? Y miras los estudios científicos del té verde, oye, el té verde tiene una gran cantidad de beneficios a nivel de la salud. Pero mira qué curioso que la mayor parte de esos estudios también son porque los toman los grandes consumidores de té, que son los japoneses. Pero algo que es muy interesante es que un japonés o una japonesa no toma el té como té, o a lo mejor sí, no se lo toma como lo tomas tú. Porque ¿cómo? Dime. Dale, es que tú Ahí solo está. lo haces todo, dilo. ¿Cómo toma el té un japonés o Eso. una japonesa? Para ellos el té es un ritual, es decir, cómo seleccionan las hojas, es decir, cómo compran el té de la mayor calidad, cómo lo preparan, con el cariño que lo ritualizan, cómo lo sirven en la taza, cómo cogen su taza con sus dos manos, cómo se beben el té con la plena conciencia de que lo están tomando, saboreándolo, oliéndolo, haciendo de ese té un acto de meditación. Yo siempre tengo mis dudas de qué es lo que cura a esa persona, el té que se está bebiendo, las catequinas que tiene el té o el acto de meditación que hace en torno al té. Pues pasa igual que el sol, es decir, el sol tiene un montón de beneficios para nuestro organismo, pero es totalmente distinto el impacto que tiene en tu cuerpo el sol cuando tú te tumbas y sientes cómo el sol está acariciando, está tocando tu cuerpo, a esa misma exposición del sol que la tomas mientras que vas, yo qué sé, a Mercadona comprando con toda la prisa, ¿no? Entonces, el acto de la presencia, es decir, el sentir algo tan liviano como darse una ducha, puede ser un acto, y eso no lo digo yo solo, es que Peter Levine, que es una de las personas que más ha estudiado en el trauma, en la relación, en la salud del sistema nervioso, él habla de que uno de los primeros actos terapéuticos que puedes hacer por ti mismo es cuando te dúchate, simplemente siente cómo el agua cae por tu cuerpo. Y algo muy importante aquí, a lo mejor solo lo consigues hacer durante 10 segundos y después tu mente se va y tal. El agua fría. Ahí está. Bueno, incluso, bueno, el agua fría tú ya sabes que a mí me encanta y eso nos dará para otro podcast. Pero da igual que la temperatura del agua, siéntela y quédate ahí con ese sentimiento del agua. Solo 5 minutos. Cuando te tomes un café, tómate un café, huélelo, saborealo, párate un segundo a estar con ese café que te estás tomando. Eso genera, ¿no?, a nivel de ese cerebro, ese elefante emocional que tenemos ahí, ¿no?, ese entramado de hipocampo, de amígdala, etcétera, lo calma. Y es algo súper interesante cuando nosotros bailamos, ¿no?, como hemos dicho, de una forma consciente, nos damos esa ducha de esa forma consciente, inundamos a nuestro cuerpo de sensaciones positivas, se genera algo que es ese mecanismo ascendente que desde esa influencia del cuerpo calma la mente, pero ¿desde dónde, no? Es lo mismo que decimos cuando hablamos de ejercicio físico. Si tú mientras que estás haciendo ejercicio físico estás diciendo, vaya mierda, cómo estoy sufriendo y esto es lo peor que me puede pasar. La jefa ahí, heavy. Ahí está. Si cambias eso y empiezas,
mira qué bien cómo estoy sintiendo mis piernas, hay que ver qué sensación, siento esto porque estoy viva, ergo, están bien las cosas, ¿no? Es decir, esa sensación, ese sentir tu cuerpo, ese salir de la mente y sentir más tu cuerpo es algo que es tremendamente sanador. Y es algo que a mí me ha cambiado. Te decía, uno de mis mayores cambios pues, ha sido lo que hemos dicho hoy. Decir, Antonio, vienes objetivamente, tienes prisa. Efectivamente, tengo prisa. Pero hemos llegado y me has dicho, no desayunar, nos tomamos un café y ahora entramos. ¿Por qué? Porque en la vida he ido sabiendo discernir entre lo urgente y lo importante, ¿no? Entonces, lo importante en ese momento era conocernos, tomarnos el café y ya después, si terminas 10 minutos más tarde o tal, tampoco se va a acabar el mundo. Menuda lección, Antonio. Tenemos que ir, están aquí Jorge y Adri haciendo señales, que tenemos que ir terminando y se me ha pasado el tiempo volando. Y antes de terminar, quería comentar dos cosas. Claro, yo me había propuesto, siendo friki de las recetas, de los comos, de las herramientas, del aterrizar, y es verdad, algo súper importante, Antonio, que hemos entrado al turrón, que Antonio Valenzuela va a estar en Fascinadas. Va a estar en Fascinadas 2026 en la próxima edición, que nos ha costado muchísimo, que nuestro compañero José Gabriel lo abordó en la Feria del Libro de Barcelona, en Sant Jordi. Ahí empezó nuestro contacto y Antonio no lo sabía, pero las fascinadas, los fascinados, los fascinades, que tenemos de todo, somos muy pesados. Muy pesado. Y Antonio, o sea, tú antes de que tú lo supieras, nosotros sabíamos que iba a estar en Fascinadas. Así que estamos encantadísimos de que venga a Almería a compartir todo esto. A mí personalmente, no sé cuántos de tus libros he regalado sobre estimula tu nervio vago, porque de verdad que pienso, a mí me ha ayudado mucha gente. Yo me considero una persona afortunada en mucha gente que me acompaña en la vida, y también a los que me hubiera preferido que no me hubieran acompañado porque me han enseñado mucho, ¿no? He aprendido un montón. Pero a mí me encanta que a lo que a mí me ayuda, a mi gente le ayude, y estimula tu nervio vago. Es un libro tan poderoso, es tan trascendental, y solamente quería terminar, Antonio, porque del nervio vago en específico, que yo empecé a oír hablar por mi fisio, que también es osteópata y admirador tuyo, el nervio vago, ¿cómo puede influir a nivel? Tú dices en tu libro que el cerebro es el director de orquesta del sistema nervioso, ¿no? Y aquí podéis profundizar sobre cómo está conectado el cerebro y las emociones, y no quiero equivocarme, Antonio, que esto es tuyo, con nuestro intestino, con todos nuestros problemas intestinales, con las enfermedades autoinmunes. Entonces, dar contigo y con gente como tú, a mí me abrió una puerta hacia una vida mejor, porque haciendo todo poco a poco, en un proceso y conociéndote y a tu ritmo, es dentro de esta sociedad en la que vivimos con tanto estrés, que terminamos los días, ¿no?, con la sensación de no he llegado a todo, de todo lo que te ha faltado y demás. Antes me recordaba Joe Dispenza, que tenemos por aquí también uno de sus libros, de jolín, cuando está en el gimnasio. Yo esta mañana, antes de venir aquí, sabía que para regularme bien tenía que entrenar. Y es verdad que en el gimnasio aquí atiendes, esta mañana no puedo, es que he dormido fatal, estoy agotada. Y bueno, ya, pues después de tantos años de friquismo y de investigación, me lo voy cambiando y digo, venga, tú puedes, una repetición más, una rep más, vamos, dale. Antonio, el nervio vago, ¿qué dirías tú para la gente que nos escucha y que investigue? Os animo a que sigáis a Antonio en sus redes, Antonio Valenzuela. Tenéis un montón de vídeos súper valiosos. Uno de los vídeos que más me gustan todos, pero es el de neuroinflamación, la inflamación crónica de bajo grado. ¿Qué es el nervio vago, Antonio, y cómo puede ayudarnos a mejorar nuestra vida? Pues mira, todo en el universo se rige bajo un principio, ¿no?, que es la compresión y la expansión. Todo, ¿no? Pues nuestro cuerpo es exactamente igual. Cada una de nuestras células se rige bajo la compresión y la expansión. Ese proceso contractivo y expansivo lo guía el sistema nervioso autónomo, que tiene dos ramas: la simpática, que contrae, mete tensión, tensa nuestra musculatura, acelera nuestro pulso cardíaco. Los que vivimos ahí, ¿qué hacemos, Antonio? Ahí está, inflama, etcétera. Y después tenemos el yin, esto sería yang, el yin, que es el expansivo, que es el que suelta, el que baja de revoluciones, el que te lleva a lo importante y te saca de lo urgente, que es el sistema nervioso parasimpático. El gran problema que tenemos es que la vida moderna, con su urgencia, etcétera, nos empuja hacia ese dominio del simpático. La gran ventaja
es que el sistema nervioso parasimpático tiene a uno de los nervios más importantes de nuestro organismo, que es el director de orquesta de esa respuesta, que es el nervio vago. Y la gran ventaja que tenemos es que el nervio vago es un nervio que se puede estimular, que con determinadas acciones son palancas que hacen que funcione de una forma más vigorosa. Entonces el nervio vago es aquel que te rescata, que te lleva a la calma después de la tempestad. Entonces lo chulo que tiene es que no es algo que se quede solo en la teoría, ¿no? Es decir, y cuando estemos allí en Fascinadas, ¿no? Y esté la gente, yo hablaré, por supuesto, pero sobre todo quiero que experimenten. Exacto, va a ser muy práctico, van a hacer... Sí, lo van a vivir. Ahí está, porque al final hay pequeños ejercicios que puedes hacer en tu día a día, pequeñas prácticas, ¿no? Pues desde... Dime una. Mira, algo que es súper trillado, ¿no? Es la respiración. Sabemos que la inhalación, el coger aire es simpático y soltar aire es parasimpático. Que coger aire por la boca lo hace el simpático, por la nariz lo hace el parasimpático. Entonces algo tan sencillo como respirar, coger aire por la nariz, hacerlo y exhalar de una forma prolongada, es decir, soltar aire más tiempo del que coges, es algo que estimula el nervio vago, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía anteriormente, el bailar de una forma, es decir, poner música y dejar que tu cuerpo lo lleve, la música es algo que estimula el nervio vago. Determinada música, ¿no? Por ejemplo, la vibración del tambor es una vibración que penetra en tu cuerpo, ¿no? Eso, quien sea de Andalucía, lo digo porque la tradición de las procesiones mucho más aquí en Andalucía, sabe que cuando estás escuchando los tambores de la procesión es que tu cuerpo resuena. Cuando estás en un concierto, esa vibración de la música hace que tu cuerpo vibre. Esa vibración va a hacer que el nervio vago se estimule y que produzca también esa sensación de relajación intensa. Entonces hay muchas prácticas que son muy sencillas, prácticas corporales como estiramientos, como sacudirnos, es decir, un montón de cosas que se pueden hacer para soltar esa tensión diaria. Y algo también muy interesante es que no necesitas convertirte en un gurú, son cosas muy fáciles que con 4 o 5 minutos por la noche te pueden llevar, o durante el día te pueden rescatar, ¿no? De esa tormenta del simpático mental y corporal, ¿no? Que te lleva a esa tensión de esos músculos contraídos, etcétera. Y la última pregunta, para un día de mierda, Antonio, o sea, para un día en el que sientes esa frase de Mafalda que me encanta, creo que la digo siempre, que es que se pare el mundo que yo me bajo. ¿Alguna práctica? Sabemos que es mucho más global que preguntar una práctica concreta, pero para días especialmente cuesta arriba. Buena pregunta. Lo primero, ahí volvería, ¿no? al conócete a ti mismo, ¿no? Porque para una persona será caminar, para otra persona será correr, para otra persona será nadar, para otra persona será bailar, ¿no? Exacto, que encuentres lo que a ti te ayuda. Eso sí, ahí está. Pero sabemos, ¿no? que ese acto de parar, dedicarte 5 minutos solo a respirar de forma consciente y después, por ejemplo, sacudir tu cuerpo, es algo muy, muy, muy sencillo que suelta un montón la mente, ¿no? Entonces, podría ser ese, pero ya te digo que cada persona, lo ideal sería que cada persona encontrara esa guarida, ¿no? Ese lugar seguro y que fuera y lo habitara durante más veces. Antonio Valenzuela, bueno, pues gracias por hacer de esta entrevista un lugar seguro y gracias por tu generosidad, por venir desde Granada hasta Almería, que sabemos que estás a punto de parir tus próximos libros, que en noviembre te vas a Chile a un congreso y Antonio, pues gracias. Muchísimas gracias a ti, que siento haberme extendido mal, al final siempre va a pasar lo de siempre, el podcast más largo será el de Antonio Valenzuela, pero que lo siento y que espero que las personas que nos están, estoy seguro que las personas que nos están escuchando pues lo están cogiendo con mucho cariño y están ahí con nosotros escuchándonos. Aquí la jefa, que es nuestra mente, súper agradecida, Antonio, y ahora te tienes que ir, pero bueno... vamos a hablar del sistema. La gente que viene ahora en la tertulia, las compañeras y compañeros, van bien de simpático van a tope de simpático, Antonio. Así que vamos a ver cómo regulamos eso, o a lo mejor no hay que regularlo. Así es que comenzamos con la tertulia de Antonio Valenzuela. Si antes no, nos vemos en Fascinadas.
seguro que sí. Deseando estoy, Ana. Y ahora llega la tertulia de la jefa, un espacio muy random donde mandan el show y la neurociencia. Acabamos de escuchar a Antonio Valenzuela y claro, si algo sabe hacer una periodista se supone que es conectar cosas. ¿Y cómo conecto yo? Antonio Valenzuela, hablando sobre su maravilloso libro y todo lo que él sabe de neurociencia, sobre cómo estimular tu nervio vago, cuando tengo al lado y lado de la mesa a dos bichos maravillosos, únicos en su especie, que no hemos empezado la tertulia y ya la tertulia se ha hecho porque es que son incontestables. Hola, Alina. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? Hola, José Gabriel. Hola. Hola. Qué bien. Oye, ¿habéis estado los dos callados hasta que he hecho la intro? ¡Uf! Ha costado, ¿eh? Me va a salir un herpes aquí. Sí. Yo he bebido agua para saber que para hacer algo para el silencio, ¿no? Pues tenía incontinencia verbal. Claro, y ahora para que volváis a ser vosotros, vamos a poner unos pastos, ¿vale? Vamos a establecer unos pastos claros antes de empezar. No vamos a hablar de Tara Rey. Pues ¿no? entonces, gracias, ¿No? Gracias. No vamos a hablar de Melody. Melody, ¿no? Pues ¿Vale? son mis dos únicos temas del cotidiano. Totalmente. Y luego... Yo alguno que otro más, ¿eh? Claro, Tampoco... tener en cuenta que lo del pitido es un recurso escaso. No podemos estar constantemente... Paga por cada pitido que Claro. pongan. La gente le tendremos que pagar un sonotone, ¿no? Bueno. Que no nos paga nadie. Bueno, volved a ser vosotros. ¿Qué ha Sí. pasado? ¿Quién os ha comido? No, Pues nos ha cortado el carrete. No has dicho, callado un segundillo, que Y ya. vamos a empezar. ¿Nos hemos portado bien? ¿Esto qué es? ¿Un podcast de silencio? Vaya Este es el fuerte. podcast de la censura. Bueno, venga, vamos a poner un poco profundo, intentadlo. Venga. A todo el que alguna vez ha estado perdido, a veces vagar es la única forma de encontrarse. Decía Tolkien que no todo el que vaga está perdido. A veces vagar es la única forma de reconciliarse. Vaga sin rumbo. Y después de todo esto tan profundo y de Desconéctate para conectar contigo, del libro Estimula tu nervio vago de Antonio Valenzuela, Alina, proponías que en lugar de vagar utilizáramos vaguear. ¿Por qué? Porque yo vagueo muy poco, porque tengo 2 niñas, trabajo muchas Desahógate. horas. Entonces, es que yo donde me encuentro es vagueando. Claro. Diciendo, echando el pestillo, 5 minutos en el baño y decir, ¿qué voy a hacer? Nada, me voy a sentar a mirar este azulejo. Ay, tiene una mota y ya está. Y ahí me encuentro, y ahí creo, ahí concibo, ahí... O sea que lo de las madres que os escondéis en el baño para huir de vuestro hijo un ratito no es un bulo ni es un mito. Es real. Es totalmente real. Yo no ¿Qué te recu- dice el azulejo, Alina, cuando te sientas y lo miras? Es que han aprendido a abrir la puerta muy pronto. Es que yo soy muy alta y mis hijas también. Vaya. Entonces, es que ya no me vale. Es porque ya han aprendido a abrir la puerta. Ya llegan al picaporte y ya achuchan ahí la puerta Y y... se acabó. Sí, así que bueno, yo disfruto las duchas. Hay veces que dejo la ducha en horario de cole. Hoy no, hoy me he duchado antes de venir aquí. Pero... Gracias. Quiero que lo sepáis todos. Pero... Hay veces que extiendo ahí para procrastinar ahí un poquillo, me recreo un poco en ese momento. En ese momento. Y José, tú... Yo no tengo hijos, pero vagueo. Vaguea, total. Tú no tienes excusa. De profesión vaga de naturaleza. Te quiero decir una cosa, además que no me cuesta trabajo, pero sí que es verdad que cuando te asumes y te metes en el ritmo vertiginoso de que parece que si no haces cosas no estás en el mundo y si multitasking Sigue. entonces yo digo, pero vamos a ver, con lo sano que es tirarte en el sofá y contemplar. Yo no tengo azulejos, yo contemplo el techo. Entonces yo miro el techo y empiezo a pensar. Pero es verdad que en lo que ha dicho Alina, ¿no? Que de repente estás contemplando el techo y te entra la necesidad de decir, ¿y si pinto el techo? ¡Para! ¿Y si no? Es que a lo que José Gabriel llama vaguear, para los que le conocemos, pero José, si tú rozas la hiperactividad, tú no has estado quieto y callado en tu vida. Pues te digo una cosa. Cuando duermes y poco. Ahora que me he hecho empresario, creo que la gente me dice... Empresario, dice. Oye, bueno, escúchame, dame tiempo. Ahora la gente dice, ¿cuál es tu meta como empresario? Digo, vaguear, pero con dinero. Totalmente. Es un objetivo Y lícito. ese es el objetivo de todas. Te quiero decir, Totalmente. que yo cotice en mi casa mirando el techo. Que tú dices, bueno, sí, porque no es un objetivo... Como objetivo... Vital. Vale. Claro. Bien. Alina, tú antes has contado una cosa muy chula que te pasa en la ducha. Que es donde concibo el branding de todo.
El branding de tu vida. La gente se ríe, pero las mejores ideas que tengo, las tengo cuando me permito los 3 minutos extra de echarme el acondicionador, porque si no mi peluquera me regaña. Y fíjate qué pelo. Destropeado. ¡Qué pelo lleno de ideas! Pensaba que iba a hacerte un Mercedes Milá, que No. hacías pipí en la ducha. ¿Hacéis algunas veces pipí en la ducha? Pero la pregunta es: ¿quién no hace pipí en la Claro, ducha? yo sí. Exacto, yo sí claro, hago, yo hombre, también. es que no tengo tiempo de volverme a salir y secarme y Además, volver a la entrar. gente- Entonces, los que no tenemos hijos y lo hacemos somos unos guarros. No, y los No. que tenemos hijos le decimos, mamá, tengo pipí, tengo que salir. No, te haces Ahí. pipí ahí, ponte encima del sumidero y haz pipí ahí. Alina, que por menos han quitado niños la custodia en este país. Bueno, pues ellos sabrán, ya me la devolverán, ¿sabes? Yo tengo, además, yo en mi perfil de Tinder tengo puesto: si no te haces pipí en la ducha, no eres de fiar. Esa es para ti una red flag, ¿no? Totalmente. José, una bandera roja. la más básica de todas. Claro, ¿y porque otras que tengas, así por curiosidad? La otra que tengo, pues no sé si la puedo decir, pero. Claro que puede. La otra que tengo es de esto de ser ¿No puedo con esto? ¿Sí? ¿Sabía el término un poco? No sé si quería que dijera eso, pero Pues lo has claro, dicho. ¿para qué pregunta? Claro. Aquí va el primer pi. ¿Dónde está mi cámara? ¡Pi! Venga, siguiente. Además de eso, aquí en esta... No voy a tirar por ahí. Bueno, ¿qué tal el tiempo? Muy ¿Cómo? bien, me encanta. O sea, Muy bien. No, pero bueno, yo tengo reflar tipo... Acabas de pues, poner la bandera roja ahí en la playa del Zapillo, por lo que has dicho. sí. antes de que esta mesa se descontrole, gracias que tenemos aquí enfrente a Aarona, Adri, Juan, bueno, también está por ahí Jaime, Jessica. Son las voces de la conciencia. Las voces son las jefas ahí dando órdenes. Sí. La pregunta es, abro aquí a la mesa un tema fácil que hablábamos antes con Antonio. ¿Os habéis sentido alguna vez en vuestra vida, no me sale ni la pregunta, un bicho raro? ¿O que no encajáis? Yo no me sentí un bicho normal. O sea, una personilla gris. Un ser que encaja en algo. Sí, que diga, qué fácil. Estoy en mi sitio. ¿Me estoy comportando como el resto de seres humanos que me rodean? No. ¿Por qué? No lo sé, pero bueno, a lo mejor no es mi sitio, no es Claro. mi momento, no es mi estatus. Cuando eres joven a lo mejor te obsesionas mucho con eso, pero luego lo abrazas y tiras para adelante y ya está. Y dices, yo soy así y bien. Y ya está. Y a lo mejor los raros son los demás, no lo sé. José, Yo que cuando he intentado ser normal me ha salido peor. claro. De estas cosas que cuando se está hundiendo el barco Me y lo ves un creo. agujero, tapa te sale el otro, luego te sale el otro y estás así, me ha salido peor. Mira, además, y me vi una anécdota súper curiosa porque este verano se bautizó mi sobrina en una iglesia, todo muy católico, apostólico, romano, y a mí mi madre me obligó literalmente, o sea, el truco era o ir de traje que era el padrino o encontrar algo que no llamara la atención. Pues yo iba vestido con mi polo normal, mi pantalón de pinza y mis zapatos de Cayetano a las 4 y aun con esa me dio un ataque de risa tremendísimo y me tuve que salir. Y entonces ya era como, pues ya estamos aquí. El cura mirándome con la ceja aquí y me dio un ataque de risa porque, claro, cuando van a echarle... Porque tú lo intentaste, Pues José, yo pero no intenté era porque- posible. Porque a mí la performance ya me estaba superando. O sea, Claro. un bebé con agua, todo. Entonces, cuando fueron a echarle el agua a mi sobrina, pues, que tenía 5 o 6 meses, hizo así y digo, madre mía, cómo empieza a estar ella en la Movió la iglesia. mano, le dio- Movió la mano y le dio a la Biblia y estuvo la Biblia a punto de naufragar en ese pillo. Entonces me dio un ataque de risa, me tuve que salir y ya fue como, José, no lo intentes, no puedes. No. Además, todo el mundo, digo, como luego le pregunté a todo el mundo en la celebración, digo, si estabais todos deseando descojonaros. Claro. Digo, el único que manifestó la risa fui yo. Os he pedido, sí, claro, qué torpeza la mía. Os he pedido que no hablarais de temas banales y claro, se me olvidó decir ni religión, ni política. Pero bueno, no pasa nada, nos No metemos pasa con nada, lo que pero que- encarte. Claro que sí, ya, la hablo de política, de religión. Siguiente tema. Pues hay unos No, cuantos. no. Lo has roto, Alina. José. Yo no he roto todavía nada de eso, ¿eh? Yo estoy aquí en mi sitio. Totalmente. A ver, pregúntame algo, a ver cómo escapo. Pues mira, yo por ejemplo, hoy, como esto va de lo que diga la jefa, ¿no? Hoy vuestra jefa, ¿en qué modo está? La mía se debate, vamos, Mary Curie no, para nada, estoy entre Lola Flores y Paquita Sala. ¿Y la tuya, Alina? ¿Tu jefa hoy qué te dice? Tu voz interna en la cabeza? Bueno, yo es que para mí siento tener que hablar de religión, pero es que eso es lo que es Paquita Sala, no es un estado de ánimo, es nuestra religión. ¿Es tu religión, Paquita Claro, Sala? Sí. claro. ¿Qué te da Paquita Sala, Alina? Sí, es que me lo no da te todo. la vida. Mira, si me lo preguntas por el tema de tú emprender o la jefa o esa ¿Sí? voz y tal,
Yo sé que a veces se me puede percibir, pues como a Paquita, ¿no? Se me puede percibir como alguien muy tradicional, alguien ¿Ah, a lo sí? mejor... Sí, como, ay, esta señora, ¿no? ¿Por qué? Pero bueno, porque Hay está gente en los pato. ojos del que mira, ¿sabes? Claro. Es decir, pero luego te das cuenta, ya te acercas y dices, no, esta Paquita que tengo delante es muy Paquita, o sea, es muy moderna, es muy queer, es muy fuera de la caja. Y eso es Paquita Salas en todos los ámbitos de mi vida. ¿Por qué te encanta Paquita Salas? Antes decías que habéis batido récord, tu chico y tú, viendo episodios. Bueno, hemos roto el algoritmo de visualizaciones de Netflix. O sea, ya no lo pone solo en primer plano. Y para nosotros es que además no hay día que nos citemos Paquita. Para hablar, para respondernos, para hacer un chascarrillo entre nosotros, ya hablamos Paquito. O sea, hablamos Paquita. Yo Muy necesito Paquita. estar en tu casa. Necesito. Claro que Igual sí. ella no. Igual ella no. Bueno, entonces, pues claro. Bueno, Mi casa es maravillosa. Ahora mismo tengo un compañero de Tu piso. casa es maravillosa, eso Tengo un es así. compañero de piso que no me cae bien. ¿La cabra? No, yo ¿El mismo. gato? Yo mismo. Llevo un año viviendo solo y a Ah, cierto. veces tapo los espejos. Digo, no te soporto. Yo, hablando de esto de cuál es mi jefa, yo es que tengo varias y se mezclan entre sí y entonces tengo que decidir cuál merece la pena en ese momento. Es muy Paquita. También tengo la voz De Lola Flores. de Lola Flores, muy Victoria Martín, sarcástica, ácida, cabrona. O sea, que Sí. acaba de inventarse una palabra que nos encanta. pero Ajá. sí. Bueno, tiramos para adelante. También es muy Maui a veces. sí. Me encanta ser muy Maui, porque Pero tú tienes Maui que está tener todo el un rato. punto ahí de truco de Noemí Arguayan, ¿no? Yo te veo Sí, ahí también, un poco también ahí es como verdad. en la línea de lo También es legal verdad. y... También, sí. Yo tengo Divacel en mi casa. Hay cosas que no podemos mencionar. Que no, cariño mío, hay cosas También que no. tened en cuenta que no nos pagan. Entonces, ¿quién somos nosotros? Pues bueno, eso es en el momento ahora, Claro. ahora, Por ejemplo, cuidado. habéis dicho Netflix. Páganos. A mí Netflix me paga Páganos. técnicamente. Patrocina, ¿no? ¿Perdona? ¿Qué ha ¿Hola? dicho? ¿Cómo que te paga Netflix? Yo soy profesora de lengua y cultura española para los que vienen destinados a Netflix España. ¡Oh, my God! ¡Un aplauso! Un saludo ¡Aplauso! a todos mis estudiantes. ¡Aplauso, por favor! ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Profesora de Pues español. mira, yo tengo un currículum aquí como... ¿Pero cómo es eso? O sea, ¿cómo se llega a Netflix? ¿Por qué, Alina? O sea, ¿hola? No, pues por una agencia que necesitaban un profe majísimo que supiera de cultura de negocios, pero de negocios, no de casposillos, negocios un poquito más Bueno, modernos. Y ahí estaba yo. cubriéndonos de gloria, claro. Sí. No, pues para estructuras de negocio, pues de eso, de nueva generación, digamos, ¿no? Y bueno, y ahí estaba yo. Y empecé con una y bueno, se corrió ahí un poquillo la voz y ya pues de vez en cuando me pide, todos los que llegan nuevos me siguen pidiendo, que O me sea, hace mucha ilusión que me pidan. O sea que si nos estás escuchando, trabajas en Netflix España. No, yo te voy a dar y has mi currículum, necesitado olvídate. una profe de cultura y lengua española, pues entonces Alina ya la conoces. Sí, Pero Alina, seguramente. hola, ¿qué tal? Sí. Y de ahí nace tu empresa que se llama Olivium. Y eso cuéntanos, es. porque claro, es lo que decíamos en la intro. José, esto igual, tú que has tenido 7 vidas y has vivido en un montón de sitios, ¿tú qué pensarías si tienes un producto nuevo y quieres venderlo en un nuevo país? Aprender idiomas, ¿no? Hombre, por supuestísimo. Ah, que sí, Vale. claro. Bueno, pero es que Alina además te ayuda con la cultura del país, porque imagínate a estos que nos dedicamos a las marcas, que utiliza un color que es un color totalmente prohibido en una cultura determinada. Alina, cuéntanos. Una tipografía, un Exacto. color, una palabra, una asociación de ideas, una rima, cualquier cosa. ¿Cómo nació Olivium? ¿Cómo tuviste la idea? En la ducha, supuesto. como he comentado antes. De hecho, el nombre me vino después de muchas duchas, porque cada vez que volvía con las personas que me estaban llevando todo el tema de generación de branding y tal, decían, no, ese nombre no me gusta, ese nombre es muy técnico, ese ¿Y nombre cómo tal". llegaste a la...? Pues me pusieron un ejercicio que pensase en algo que se identificase con mi propia cultura, pero al mismo tiempo yo tenía claro que quería que fuese una palabra en alguna lengua ya muerta, así Clásica, de civilización clásica, consolera. y por eso lo pusimos en latín. Y el Olivium es mediterráneo, así que... Y entonces nos representa. Sí, estoy moviendo el micro porque creo que tengo que moverlo, pero ¿Por qué? como Pero no, muévete, tranquilo. tiene pero el pinganillo. como no sincronizo bien entre izquierda y derecha, y tú en fin, bueno, esto no le importa a nadie. Mientras no te pongan la cara.
Claro. Entonces, pero Alina, ¿qué es lo que hacéis en Olivum? Hacemos cualquier servicio relacionado con idiomas y con cultura. Cualquier servicio, o sea, por ejemplo, dais aspiradora. No, cualquier servicio relacionado con lengua y cultura, es decir, pues entrenamientos como por ejemplo los que hemos mencionado, servicios de formación, traducción, localización, que es como lo que tú has explicado del etiquetado, interpretación, por ejemplo, si necesitásemos un intérprete para este podcast, que pronto lo necesitarás porque Así va estás a ser. creciendo como la espuma, estás creciendo ahora mismo. Estamos, te lo notas, estamos, ¿no? Que estamos ya totalmente, lo haciendo- notamos, lo Ahora, notamos. aquí Pues abajo eso. en YouTube son Ay, visitas son los para arriba. subtítulos Pa, pa, pa. están Mira, los cascos van patrocinados. subiendo. Exacto, los Chiqui, chiqui, subtítulos chiqui, están chiqui, patrocinados por Olivum. Totalmente. Entonces, bueno, ha quedado claro, pues maravilloso. Yo no sabía que esto existía, tampoco sabía que Alina era profesora de NEF, ese sí lo sabía. Pero es que no me digáis que no es guay. José. Yo estoy living, ¿eh? Yo estoy totalmente, vamos, yo necesito que me haga un de esto, porque tengo, pues yo que vivo en ¿Qué es muchos un de sitios... Una consultoría, porque yo que vivo en muchos sitios muchas veces como que no termino de dar en la tecla, incluso dentro de tu propio país, ¿eh? Parece que llegar a un Sí. público en Almería en concreto tienes que tirar por un camino, llegar en Málaga, que solo son 2 horas, tienes que tirar por otro, y como que haces ajustes que tú dices, ¿de dónde estoy dando aquí? ¿De dónde no estoy dando aquí? Las bromas de Málaga no son las mismas. Y fíjate, que Las es generaciones. 2 horas. Las generaciones. La no son generación, las bueno, que mismas, esa es sí. otra. Yo ahora mismo cuando entre la generación, ¿cuál es la generación esta de los 2010? No entremos en Z. Bueno, da igual. No sé, me que pierdo. hablan con cosas O sea, eso, súper técnicas, hola. que yo estoy error 404, que es lo que ha dicho. Claro. Y muchas veces, como quiero hacerme el chulo, porque ya a partir de los 30 lo único que te queda es haciéndote el chulo hasta que te Entonces, O sea que ya los de 40 nos morimos directamente. no, los de José 40 Gabriel? entráis en la crisis del pádel. Esto es otro tema que abriré otro día. Entonces, yo A voy- nuestros amigos del pádel, bueno, pues que ahora nos tocaba entrar. Pues nada, José, al No, final, no. venga gente a desconectarse. A los 40 empiezas a apuntarte a cosas que nunca sabías que querías. Pádel, guitarra, surf. Tú dices, un señor de 40 años apuntándose a surf, bueno, tira para adelante. Te divorcias, pero Ya luego te llegará, divorcias. José Gabriel, ya llegará, ya llegará. Bueno, esto lo estoy haciendo antes para que luego la gente no lo achaque a los 40. Hay que ser lista. Claro. Ya. José, ¿y qué ha supuesto para ti la impro? José lleva ya tiempo, pero aparte de actor y cómico, bueno, por lo que contábamos antes, ha fundado una escuela de teatro e improvisación en Almería, pero bueno, tienes bolos en un montón de sitios. Fundado suena como a... ¿A que sí? Pues eres tú, amigo mío, eres tú. Soy yo. Entonces, alguien que se dedica, ¿cómo puede? Un actor y un cómico como tú, que se dedica, pues eso, a crear monólogos, obras, a improvisar constantemente. Oye, hola, ¿qué tal? Desde la faceta de emprendedor / empresario, ¿cómo lo llevas? Como diría un gran sticker y mejor filósofo, fatal Loli, gracias. A ver, lo llevo bien porque además, claro, o sea, mira, el otro día me hicieron esta pregunta y es, ¿cuándo te diste cuenta que estabas haciendo una escuela? Dije, pues el día 1 de octubre que empecé a pagar la cuota autónomo. Súper romántico y realista, es así. La es verdad, así. no, porque antes yo estaba como un poco en esta cosa de ir buscando, de ir... También es verdad que cuando eres autónomo tienes un compromiso que antes no tenía. Claro. Porque todo lo que kiticlin es porque tú te estás poniendo a querer facturar. Yo lo que digo, yo ahora mismo tengo una mesa enorme con fotitos vuestras como alumnos de carne con velitas para que nadie se vaya. Yo hago mi rezo para que todas estas cuotas se queden mucho tiempo y para que tengan que venir. Pero a ver, está siendo una aventura, porque al final no tengo ni idea. Yo al principio abría el ordenador, empezaba a ver cosas y cerraba y me ponía a comer gusanito, pues yo decía, no estoy entendiendo nada. Pero es verdad que al final una de las cosas que muchas veces me motivan es, si he trabajado para tantas empresas como animador, como dependiente, no sé qué, y adquiere el compromiso de levantarte, de tener sus protocolos, de tener su historia, ¿por qué no hago yo lo mismo pero para mí? Me pongo mi uniforme, a lo mejor no es, no voy a decir la marca, pero de esta marca, de tan supermercado, bueno, en fin. Pero a lo mejor el Dilo, uniforme... a ver, igual nos pagan. O sea, ahora Claro. somos libres. Name No lo dropping. voy a Aunque nos decir. patrocinen Name Zara, dropping. pues no podremos decirlo. Bueno. Amancio Ortega no lo sabe, pero eso va a pasar. Sí, además, Claro. Sí, vale, seguramente Amancio Ortega está viendo este podcast. Estoy convencido. No, lo digo totalmente. No tengo este podcast. Sí, lo va- o sea, Un pero- saludo. No, que lo digo de Amancio. verdad. Este podcast lo va a escuchar Amancio Ortega, todo el mundo. Va a ser una revolución del podcast. Claro. Porque, lo digo ya, y si no, ya lo veréis. Esto está quedando grabado. No, pero eso que al final adquiere un compromiso con otras empresas con las que muchas veces no comparten ni sus valores, simplemente vas para facturar y seguir viviendo y dices, ¿por qué no hago yo eso conmigo? Y este no es el momento de... Porque claro, al final hacerlo contigo, te tienes que pelear, tienes que debatir, tienes que entrar, tienes que salir. y ¿Cuál es estoy tu ahí. el principal miedo
Esta pregunta es para los dos, ¿vale? Si queréis la respondo yo, si me dais permiso, si no, Claro. pues seguid hablando vosotros. Tú que tampoco respóndete tu pasa propia nada. respóndete a ti. pregunta. Claro, claro. No, que al no, pero final esto después es de- tu podcast, estás hablando no, poco. pero después de vosotros, ¿cuál es el mayor miedo, ¿vale? Con el que habéis tenido que aprender a lidiar, pues para seguir en esta maravillosa aventura que es emprender en España. Emprender, ser autónomo / autónoma, porque pagamos impuestos por encima de nuestras posibilidades. Ahí lo dejo. ¿Cuál es el mayor miedo que han...? Yo es que llevo relativamente poco, pero ahora mismo mi mayor miedo es la incertidumbre absoluta. De Guau, decir, la incertidumbre. todo esto va a generar algo que sí, que la escuela Impro estoy totalmente agradecidísimo a cómo está funcionando y si está funcionando es gracias a los alumnos y a las alumnas que somos maravillosos, que duda cabe. que están creando no solo una escuela, para mí es una comunidad y eso es verdad. muy guay. Pero claro, al final todo esto evoluciona porque yo soy artista y tú sabes que el arte, para que no muera, tiene que evolucionar constantemente y tienes que estar nutriéndote y que luego yo también hago mis bolos, mis historias, mis cosas. Entonces la incertidumbre de decir esto a dónde va a llegar y de qué manera. Y sobre todo, que yo practico ansiedad como deporte de riesgo, es como... Bienvenido al club. A ver qué va a pasar. Estoy antes de antes de que pase, yo ya estoy así. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y a lo mejor no va a pasar nada, pero yo lo que peor llevo en este largo tiempo de un mes es una incertidumbre. José habla de un mes, pero en realidad lleva mucho tiempo currándoselo y dándole Bueno, sí. vueltas, ¿vale? Como persona fascinada que es. Alina, el principal miedo de... Pero emprender, o sea, en tu negocio, en la vida como madre, o sea, tú, los principales miedos que te bloquean, ¿cómo los surfeas? Bueno, claro, es que si pongo emprender con ser madre, allá hay muchos más miedos porque son vidas muy pequeñas que dependen de ti. Entonces creo que ahora la parte de la empresa, la parte de dedicarme a lo que quiero, que al final lo he elegido, después de estar muchos años, como decía José, trabajando para la marca de otros, bueno, ahora eso ya no me da tanto miedo. Creo que ahora... me daba mucho miedo, por ejemplo, venir aquí, exponerme tal, porque a pesar de lo que pueda parecer, no me gusta. No te cree nadie, Alina, yo te creo, pero Yo te no creo. se te nota, pero... Pero porque a lo mejor soy muy buena actriz, a lo mejor soy la mejor actriz de todos los que estáis Cuidado. aquí. Y estás con los idiomas, Alina, estás con los idiomas y prestando todo tipo de servicios de idiomas, claro. Exacto. Hay una gran parte de performance en ser profesor, ¿eh? Entonces que no se olvide que tengo muchos años de solera como profesora de idiomas. ¿Qué haces Pero- con los días malos, Alina? Exacto, ¿cómo...? Los días malos, precisamente cuando eres formador, y esto creo que lo sabéis los dos, y puede que lo sepa gran parte de la audiencia que escuche esto, cuando tú tienes un día malo o tienes un día bueno, no importa, porque tu energía tiene que ser la de enganchar a la persona que tienes delante. Y le tienes que dar, incluso si no tienes, y bueno, pues te lo tienes que hipotecar. Es como una hipoteca energética que haces para... Una hipoteca para, emocional. para poder hacer ese momento, claro. Entonces, yo ahora mismo lo que temo es ese crédito de hipoteca energética que a veces se nos descontrola un poco a los que llevamos proyectos de forma apasionada y hay que tener cuidado con eso. Por eso yo abogaba por vaguear al principio de que estaba muy desprestigiado, pero Es no súper debería necesario. ser. No, ha pasado de estar desprestigiado. Yo creo que como todo en la vida, al final es el punto de sal. Pues a mí uno de mis principales miedos es lo que habéis dicho los dos, la verdad. La incertidumbre al final, no sé, después de no sé cuántos años, sigue siendo una compañera de viaje. Bueno, al final aprende a llevarte con ella. Para mí, el mayor reto sigue siendo mi jefa. O sea, el mayor reto sigue siendo... Yo entré en todo este mundillo después de petar de estrés, que lo he contado 300.000 veces, y mi mayor reto, mi mayor miedo sigue siendo la gestión de mi cabeza, de mi mente y de que al final esté enfocada. Y ese es el objetivo de todo este tinglado. Al final el objetivo de esto es que ayude y que igual que mi mente me lleva por derroteros tremendos o por derroteros maravillosos como este embolado, pues al final por eso hay gente tan maravillosa como vosotros y como Antonio y como toda la gente que está pasando por este espacio que bueno, que al final, pues ¿de qué va fascinada? Pues de fascinar, tú decías flipadas, que lo hemos hablado muchas veces. Yo soy una flipada Aquí somos convencida. una flipada, una Que somos fascinada de la vida. una flipada de la vida. Además, Claro. que no hay mejor cosa en la vida que ser una flipada, porque si no, ¿qué te queda? Ser normal. Se- ¿Puede haber mejor cierre? ¿Hola? ¿Hola, qué tal? Maravilloso. Bueno, Pero córtala, fascinada, córtala. fascinada en primera edición. José Gabriel ha sido una pieza clave de todo ese maravilloso
Sí. proyecto y de esa criatura que empezó a andar. Alina también estuvo. No lo pensé cuando No nos pensé en conocíamos, vosotros. no nos conocíamos. Claro. Y estuviste también en la primera edición de la Experiencia Fascinadas, Sí, que será sí. en la primavera de 2026. Chan, 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 chan. Y allí nos volveremos a ver todos. Y bueno, y como siempre cerramos en este podcast, así son las cosas. Y como nos ha parecido, pues os la hemos contado, te la hemos contado. Y chicos, el grito de guerra. 1, 2, 3. ¡A ¡A fascinar! fascinar! Esto hay que ensayarlo, también te lo digo. Hacemos otra vez. 1, Una, 2, dos, 3. sí. ¡A fascinar! Y como la jefa manda, quiere que te dé las gracias por unirte a la familia fascinada. Gracias por seguirnos en redes sociales. Ya sabes que tu like vale más que un potosí. Y muy pronto podrás disfrutar de la experiencia en vivo, de momento, en el Teatro Cervantes, en Almería.